Confieso que estos últimos días hemos pasado momentos muy difíciles. Toda vez que mi mamita ha estado en una situación de salud bastante crítica, sumado a la situación del sistema de salud y a su edad, se acerca a los 90 años, pues no deja de ser preocupante la situación. Indudablemente se cuestiona uno y se pregunta cosas como, por ejemplo, ¿qué es la vida eterna? ¿Quién realmente entra al cielo y quién no puede entrar al cielo? Mm, Solamente esas preguntas eh, las puede responder una fuente y es la fuente divina, porque los hombres tienen dichos que no llegan más que a eso, a dichos. Por ejemplo, no hay muerto malo ni niño feo. Muchos muertos, muchos muertos han dejado historias terribles en el mundo y no por una dedicación de ritos durante 9 días o 9 noches. El Señor va a tomar una decisión diferente a lo que está escrito en su palabra. Veámoslo. Veamos qué dicen las escrituras sobre la vida eterna. Preguntémosle, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Yo voy a exclusivamente a leer la palabra del Señor, lo que me ha dicho en todos estos días al buscar exclusivamente sobre ese tema. ¿Quién puede entrar al cielo? Mateo 7:5 me dice, dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, aquí en la tierra, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es aquí. Yo lo decía al comienzo, es aquí, es en la tierra lo que esa persona hizo, la decisión que tomó, pero sigamos, que sea el mismo Jesús quien nos siga aclarando las circunstancias al respecto. Juan 3:4. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo de Dios. Hoy, si preguntamos quién es esa persona, quién es un nacido de nuevo, lo que dice el Señor Jesús, quién es el verdadero creyente hoy, pidámosle al mismo Señor Jesús que nos responda. Juan 8:31-32. Jesús le dice a las personas que creyeron en él, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces la fe es la base que conduce al segundo paso, a la obediencia fiel de los postulados de Jesús. Esa obediencia dará como resultado que conozcamos la verdad, tercer paso. Y ese conocimiento de la verdad nos hace personas nuevas, libres de toda imposición humana o espiritual. No habrá engaños sobre qué ritos tenemos que seguir, qué cosas tenemos que hacer, solamente la palabra del Señor. O sea que una persona nacida de nuevo, una persona acorde a las exigencias del Señor Jesús, es esa persona que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados y le da un giro de 180 grados a su vida, un giro rotundo para exclusivamente enfocarse en obedecer los mandatos del Señor Jesús. Pero el Señor dice que conoceremos la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, la anunciada por Jesús, la obra redentora. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien.
para el que crea, no para todo el mundo, para el que crea. ¿Y quién es esa persona que cree? Ya nos lo respondió. Esa persona que vive según los parámetros de Jesús y no los personales y no los que cree. No hace lo que el Dios en el que se imagina cree que debe hacer. ¿Cómo es esa obra? ¿Cómo es esa obra de la verdad? Bueno, ¿qué tengo yo que tener en cuenta para tener claro cuál es la obra de Jesús para que yo la siga? Bueno, Filipenses 2 dice, aunque Cristo Jesús era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Lo complementa Isaías 7:14. El Señor mismo les dará la señal. La Virgen María concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aclaremos entonces, el Hijo es eterno, Jesús es eterno, estaba sentado a la diestra de Dios Padre para salvarte a ti y a mí. Se hizo hombre, usó el vientre de una mujer virgen que se llamó María. Entonces, el Hijo de Dios se encarnó en el niño de Belén y apareció en forma de hombre en la tierra y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, dice Filipenses 2. Complementa 1 Corintios 15, 3, 4. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y está sentado a la diestra de Dios, preparando lugar para quienes oyen atentamente la voz. ¿La voz de quién? De Jesús, los postulados que él dejó. Con los hombres no, en la Biblia. En la Biblia esto no se trata de religiones, esto no se trata de tradiciones, se trata de obediencia exclusiva a la palabra del Señor, y quien es obediente a esa palabra de Jesús, a ese ejemplo de Jesús, pues entonces Él le está preparando ese lugar a esa persona. ¿A cuál persona? Insisto, a quien oye y hace, pone en práctica en su vida la palabra de Dios. No es solamente ritos, es práctica segundo a segundo en nuestra vida. ¿Cuántas maneras hay de ir al cielo? Es una buena pregunta. Juan 14:6, el Señor Jesús la responde contundentemente. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Cuando dice el camino, no hay sino un solo camino, Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Entonces se acabó eso de que es por otros mecanismos tratar de solventar instancias, ir al limbo y irse purificando. Eso no es, de eso no se trata. El Señor lo está diciendo de una sola manera. Hay una sola forma y una sola persona. Cristo Jesús. Lo demás es engaño e idolatría. Ahora bien, entonces viene la otra pregunta. ¿Quién no puede entrar al reino de los cielos cuando muera? ¿Quién no puede ir al cielo? La Biblia lo responde contundentemente. Yo solamente leo. Primera de Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No podrán entrar al cielo. No nos engañemos. Pero veámoslos uno a uno rápidamente. Los fornicarios no irán al cielo. ¿Qué es fornicación? Sostener relaciones sexuales sin estar casado. Punto. Que hace muchos años vivo, que tengo hijos, está en fornicación. Acorde a la palabra del Señor, está en fornicación. No entras al cielo. Hebreos 13:4 te aconseja, me aconseja.
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La segunda clase de personas que no entrarán al reino de los cielos, los idólatras. ¿Qué definición de idolatría? Idolatría se refiere a la adoración de un Dios sustitutivo del verdadero, usando un objeto físico, un artefacto, una imagen, una estatua. Y lo dice directamente el Señor Todopoderoso en Éxodo 24. No te hagas ninguna clase de ídolo. No la hagas con las manos, no la manufacturen, no hagan ninguna imagen de ninguna cosa que está en los cielos ni en la tierra. O sea, no hagan imágenes de Dios, ni de Jesús, ni del que estuvo en la tierra. No se inclinen a ellas, ni le rindan culto, porque yo, el Señor Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a esos ídolos. Yo soy espíritu, dice el Señor. Romanos 1, 25, 26. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador, quien es digno de eterna alabanza. Siguientes personas que no entrarán al reino de los cielos: los adúlteros. Definición de adúltero: un hombre o una mujer que, siendo casado, casada, tiene voluntariamente relaciones sexuales que no es su cónyuge. No tengo que redundar mucho al respecto. Jesús dijo, Mateo 5, 27, 29, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer o esta a un hombre, ya ha cometido adulterio con ella o con él en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. He allí lo delicado que es el pecado sexual. Siguientes personas que no entrarán en el reino de los cielos: los afeminados, homosexuales, lesbianas. Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Punto. Romanos 1, 26, 27, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron y sufrirán dentro de sí el castigo que merecían y merecen. Siguientes personas: los borrachos. Efesios 5, 18. No entrarán en el reino de los cielos quienes se emborrachen, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo al Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué otras personas no entrarán en el reino de los cielos? Ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. Efesios 4, 30, 31. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Con la forma en que ustedes viven, recuerden que Él los identificó como suyo y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, groserías. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Es la manera como hoy se expresan y por eso no hay ningún problema, es modernismo. El Señor dice otra cosa: no a las groserías, calumnias y toda clase de mala conducta. Conclusión: ¿quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Esa es la obra que el Señor quiere que nosotros aprendamos. La verdad, la verdad. ¿De qué nos quiere librar el Señor? De los engaños del hombre, de esos ritos, de ceremonias, de idolatrías, lo que no corresponde a la verdad y nos aleja de Dios, y definitivamente los que perdemos somos nosotros. Además,
Con la verdad de Jesús podremos tener discernimiento sobre los sucesos que están acaeciendo en este momento en el mundo.